El objetivo de la clase de hoy es continuar con el análisis de lo que nosotros podríamos denominar el proyecto neoliberal. Poco lo que vimos en las clases anteriores y en la clase anterior, donde trabajamos el documental de Naomi Klein, fue concretamente que el documental de Naomi Klein trata de describir desde el origen, desde el punto de vista teórico, hasta fundamentalmente su aplicación práctica, lo que nosotros podemos denominar el neoliberalismo, ¿sí? Y uno, si bien cuando habla del neoliberalismo dice que el neoliberalismo tiene que ver con un conjunto de doctrinas, un conjunto de teorías, un conjunto de explicaciones relativas fundamentalmente a la realidad económica, de alguna manera lo que no describe el texto de Naomi Klein, lo que no plantea de alguna forma el documental, es cómo se fue generando la construcción del consenso neoliberal. ¿Por qué digo la construcción del consenso neoliberal? Porque si nosotros tomamos en cuenta cuáles son concretamente los principales puntos o los principales fundamentos a los que adhiere el neoliberalismo, uno podría coincidir concretamente que son elementos o, podríamos decir, fundamentos que de alguna manera pueden parecer a primera vista relativamente extremistas. Y entonces, preguntarse cómo, en definitiva, una doctrina, una ideología, un proyecto teórico, pero también un proyecto político, pudo aplicarse concretamente, ¿sí?, en circunstancias históricas. Obviamente que el texto de Naomi Klein analiza, en principio, la cuestión de lo importante que fue el shock, es decir, esta instrumentación fundamentalmente a partir de la sorpresa, a partir, si quieren ustedes también, de la fuerza, de la violencia, para la instauración de las medidas neoliberales. Pero lo interesante que tiene el texto de David Harvey, concretamente, es que trata de ver la otra cara de la instauración del neoliberalismo. Y esa otra cara, de alguna manera, describe ese lento proceso de construcción de un consenso neoliberal, ¿sí? Por lo tanto, la idea entonces de la clase de hoy es trabajar específicamente cuáles fueron los mecanismos, los dispositivos que fueron necesarias para la construcción de un consenso neoliberal que permitió fundamentalmente la llegada de gobiernos neoliberales o con un programa de gobierno neoliberal fundamentalmente por medios democráticos, ¿sí? A diferencia entonces de lo que nosotros estuvimos trabajando en otras experiencias históricas, básicamente lo que se denominan las pruebas piloto de los años 70, vamos a ver concretamente que el consenso neoliberal también se desarrolla durante los años 70, pero va a tener un efecto decisivo a partir de los años 80 y de los años 90. Entonces, para empezar con esto, habría que situar el momento clave, el momento histórico preciso, donde se produce la transformación del neoliberalismo de lo que era hasta ese momento un proyecto teórico, de alguna forma, un proyecto teórico significa de alguna manera un conjunto de intelectuales que compartían determinadas ideas y fundamentalmente una determinada concepción de la historia y una concepción de la realidad económica, y por lo tanto a partir de los años 70 vamos a ver que estas ideas, lejos de estar circunscriptas al ámbito académico exclusivamente, empiezan a tomar y a cobrar relevancia, empiezan de alguna manera a circular por el tejido social. Y entonces se pregunta Harvey, ¿cuál es el acontecimiento clave que marca ese pasaje en lo que nosotros podríamos denominar, por un lado, ¿sí?, el pasaje del neoliberalismo como proyecto teórico al intento de construir un proyecto político basados en las ideas neoliberales? Y en ese sentido, la clave que encuentra Harvey es que hay un acontecimiento histórico allá por el año 1973 que de alguna manera pone fin a lo que podríamos nosotros denominar el crecimiento económico de posguerra, es decir, los 20 años o 30 años gloriosos del capitalismo, y a partir de ese momento vamos a ver que el año 1973 va a ser clave para ver este viraje, este cambio en la naturaleza del proyecto neoliberal. ¿Y por qué el año 73? Bueno, porque el año 73 pone de manifiesto que las recetas vigentes desde el punto de vista económico para abordar las respectivas crisis, de alguna u otra manera entran, podríamos decir, no dan las respuestas necesarias o esperadas. Hasta ese momento, recuerdan ustedes,
el gran economista, referencia para la gran mayoría de las conducciones económicas de los diferentes estados, era John Maynard Keynes, ¿sí? Keynes, obviamente, había muerto hace unos cuantos años, pero sus ideas, su teoría, todavía, de alguna manera, estaba como en el centro de la escena para tratar de explicar por qué las economías tendían en determinado momento hacia la crisis económica. Pero lo que sucede a partir del año 73 es algo absolutamente inédito, es algo absolutamente novedoso, porque a partir del año 73 se va a producir una, podríamos decir, una combinación de fenómenos que de alguna manera la teoría keynesiana no admitía como posibilidad histórica. ¿Y cuáles eran concretamente esos dos fenómenos? Bueno, se van a combinar una crisis de lo que podríamos nosotros definir como el estancamiento económico. Una crisis generalmente viene acompañada por estancamiento económico, ¿sí? El estancamiento económico significa que los niveles de crecimiento de las economías industrializadas empiezan a volverse cada vez más lentos. Por eso vamos a hablar un poco más adelante de cierta ralentización de la productividad, ¿sí? Y en ese contexto el estancamiento económico muestra que las recetas aplicadas desde la perspectiva keynesiana ya no surten los mismos efectos que antes, ¿sí? De hecho, para los que estuvieron viendo y los que estuvieron trabajando sobre los orígenes de la globalización, muchos consideran que ese estancamiento económico proviene del agotamiento del modelo fordista, pero lo interesante de la crisis del año 73 es que no solamente se produjo un estancamiento económico, sino también un fenómeno inflacionario. En general, estos dos fenómenos nunca se habían combinado, ¿sí?, de esta manera previamente a la crisis del año 73. Por eso los historiadores de la economía llaman a la crisis de ese periodo, la crisis del 73, como una crisis de estanflación. ¿Por qué estanflación? Porque es la primera crisis que combina estancamiento económico con inflación. Y la pregunta entonces vendría de la mano, ¿y por qué hay inflación junto con estancamiento económico? Porque, sostiene de alguna manera David Harvey, ¿sí?, lo que se produce concretamente en términos de inflación y por qué se manifiesta la inflación de una forma tan particular a comienzos de los años 70, tiene que ver con el agotamiento de un modelo de Estado, ¿sí?, que David Harvey lo denomina el liberalismo embridado, ¿sí? Es interesante este concepto de liberalismo embridado. Vamos a ver que cuando David Harvey analiza fundamentalmente el fenómeno, lo que podríamos decir, del concepto de lo embridado, está hablando concretamente de un tipo de liberalismo que sería específicamente el liberalismo, o mejor dicho, el tipo de políticas económicas asociadas con lo que nosotros definimos como el estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar representaría de alguna manera las instituciones, ¿sí?, y por lo tanto la doctrina del estado de bienestar sería una suerte de liberalismo embridado. ¿Por qué embridado? ¿Qué serían básicamente las bridas? ¿Sí? ¿Por qué utiliza el concepto de brida en ese sentido David Harvey? Bueno, porque lo que va a plantear concretamente es que la brida sería algo así como una suerte de correa que se le ponen a los caballos, ¿sí? Por lo tanto, sería una suerte de un liberalismo contenido, un liberalismo de alguna manera regulado. Ahora bien, lo que va a plantear David Harvey es que a partir de los años 70, el neoliberalismo se va a proponer desembridar a ese tipo de proyecto político. ¿Qué significa desembridar al liberalismo? Es decir, quitarle esa regulación, quitarle esas bridas, quitarle fundamentalmente la correa, es decir, de tener una suerte de capitalismo desembridado. Por eso es la idea de la cuestión, podríamos decir, semántica del concepto de lo embridado y de lo desembridado. Por eso, entonces, sostiene concretamente David Harvey, el neoliberalismo hay que pensarlo, ¿sí?, como un proyecto político que se propone una suerte de restauración del poder de clase. ¿Qué quiero decir entonces cuando planteo una idea de una suerte de restauración del poder de clase? Lo que de alguna manera está planteando David Harvey es que el breve periodo en la historia del capitalismo, donde el capitalismo se asoció con el estado de bienestar, ¿sí?, es un periodo donde
las clases altas, fundamentalmente ciertas, podríamos decir, fracciones de la burguesía, de alguna manera asumieron el costo, ¿sí?, de resignar determinados beneficios en pos de garantizar la estabilidad social y política. Recuerdan ustedes la crisis del 30, cómo de alguna manera expresado en el Estado, la burguesía o los sectores fundamentalmente empresariales asumieron los costos del mantenimiento del estado de bienestar. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo político. ¿Cuál era este objetivo político? De alguna manera reconciliar a las clases trabajadoras con el sistema capitalista. Esta forma de integrar a los trabajadores por medio del consumo y por medio de ciertas políticas de bienestar fue una estrategia concreta que lleva adelante el capital a partir de la crisis de 1929. Ahora bien, si bien en el contexto de los años 50 y de los años 60 fue necesario y fue indispensable ese mantenimiento de cierta estabilidad política en base a los recursos del estado de bienestar y fundamentalmente a los recursos que destilaba la intervención keynesiana, a partir de los años 70 va a haber un intento para restaurar el poder de clase. ¿Qué quiero decir como un intento de restauración del poder de clase? Bueno, de alguna manera estos sectores que habían cedido el poder durante 30 años o a lo sumo 40 años, ¿sí?, en la historia del capitalismo, se lanzan a una ofensiva para restaurar el poder de clase, para recuperar sus niveles de rentabilidad más o menos históricos. Y por lo tanto, lo que van a hacer es concretamente desembridar el liberalismo. Tratar, en definitiva, que el liberalismo pueda manifestarse concretamente sin las reglamentaciones, sin los registros y sin, fundamentalmente, los consensos que habían garantizado el triunfo y el desarrollo de las políticas keynesianas, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta cómo a partir de los años 70 el neoliberalismo de alguna forma se presenta como la propuesta política que van a asumir las élites, ¿sí?, y concretamente esa propuesta política de los respectivos grupos de poder va a tener fundamentalmente como principal tarea desarmar las principales instituciones del estado de bienestar. Ahora bien, todo esto ya lo sabíamos prácticamente, ¿no? Pero va a haber una diferencia importante, una diferencia significativa. En general, los casos históricos que nosotros habíamos trabajado previamente, el caso de China, el caso, si quieren ustedes, de Malasia, el caso, si quieren ustedes también, de Chile, es decir, eran el caso de Argentina, paradójicamente, fueron casos donde estas políticas neoliberales se implementaron básicamente por la fuerza. El punto entonces, el gran desafío va a aparecer en cómo estas políticas van a poder aplicarse ya no mediante la fuerza, mediante un golpe de Estado, mediante la terapia de shock, sino concretamente mediante un tipo de estrategia que permita fundamentalmente la aparición de partidos políticos que ganen las elecciones con un programa neoliberal. Entonces, el gran desafío que le aparece al neoliberalismo durante los años 70 tiene que ver con la idea de cómo construir, ¿sí?, un sentido común, cómo construir fundamentalmente podríamos decir, un marco de referencias que sirvan para que en la experiencia cotidiana, ¿sí?, evidentemente las ideas neoliberales puedan ser identificadas como lógicas, como naturales, como, podríamos decir incluso, factibles, ¿sí? Y en ese sentido es muy interesante la lectura que propone David Harvey, porque Harvey señala concretamente lo importante que fue la construcción de ese sentido común, ¿sí? Les leo una cita de David Harvey que me parece interesante al respecto. Dice, para que cualquier forma de pensamiento se convierta en dominante, tiene que presentarse un aparato conceptual que sea sugerente para nuestras intuiciones, nuestros instintos, nuestros valores y nuestros deseos, así como también para las posibilidades inherentes al mundo social que habitamos. Si esto se logra, este aparato conceptual se injerta de tal modo en el sentido común
que pasa a ser asumido como algo dado y no cuestionable. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Bueno, que el neoliberalismo es una forma de pensamiento, pero hasta los años 70 es una forma de pensamiento que no es dominante. La forma de pensamiento dominante es la forma de pensamiento basada en el liberalismo embridado, es la forma de pensamiento de la teoría keynesiana, es la forma de pensamiento, si quieren ustedes, los valores de la justicia social y del estado de bienestar. Ahora bien, lo que plantea entonces David Harvey es que, en definitiva, una forma de pensamiento puede volverse dominante cuando su propia lógica, su propio aparato conceptual, ¿sí?, permite o es sugerente para nuestras intuiciones, nuestros instintos, nuestros valores y nuestros deseos. Es decir, si hay algún tipo de elemento dentro de esa forma de pensamiento que pueda llegar a articularse con esto, evidentemente esa forma de articulación es lo suficientemente plástica como para poder instalarse dentro o como parte del sentido común. Y en ese sentido es interesante todo el juego y todo el análisis que realiza Harvey al comienzo fundamentalmente del capítulo 2, cuando habla sobre la construcción del consentimiento, y donde plantea de alguna forma cómo las ideas neoliberales, ¿sí?, pudieron de alguna manera adaptarse a ciertos cambios vinculados con las libertades individuales, con las minorías sexuales y fundamentalmente con el discurso heredero de lo que fueron, podríamos decir, las insurrecciones del mayo del 68, ¿sí?, o lo que podríamos decir concretamente en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la primavera de Praga, etcétera. Esta búsqueda de la autonomía y de la libertad individual, despojadas absolutamente de ese contenido insurreccional, quizás, que todavía se presentaba en los años 60, el neoliberalismo de alguna manera hace una suerte de bandera de la libertad individual. Y por lo tanto, en algún sentido, esa forma de pensamiento neoliberal terminó adaptándose concretamente a nuestros instintos, a nuestros valores y a nuestros deseos. Es decir, lo que en los años 60 la búsqueda de la libertad individual aparecía como algo indiscernible de la justicia social, a partir de los años 70, la búsqueda de la libertad individual tiene que ver fundamentalmente con desprenderse del peso del estado de bienestar, ¿sí? Por eso es muy significativo todo este proceso de construcción de consentimiento. Y en algún punto, ¿no?, Harvey plantea cómo estos valores y estas tradiciones culturales que quizás están en boga o que existen fundamentalmente en la realidad social, son utilizados o son moldeados, ¿sí? No piensen en este caso la idea de utilización como manipulación, etcétera. Acá hay articulación, hay construcción de consenso. Es de alguna manera articulado, ¿sí?, dentro de lo que podríamos nosotros denominar un clima de opinión, ¿sí? Por eso decimos, estos valores y tradiciones culturales van a entrar en contacto con un clima de opinión. ¿Por qué digo un clima de opinión? ¿Cuál sería la particularidad del clima de opinión? Bueno, si bien los valores y tradiciones culturales nosotros no los podemos manipular porque tienen que ver con construcciones colectivas y fundamentalmente construcciones a largo plazo, es interesante cómo aparece la cuestión del clima de opinión. Los climas de opinión son climas mucho más, podríamos decir, maleables, es decir, mucho más intervenibles, ¿sí?, fundamentalmente a partir de las relaciones de poder. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que sobre una determinada base de valores y tradiciones culturales se construyó una suerte de clima de opinión. Clima de opinión que va, de alguna manera, a amplificar y hacer circular la doctrina neoliberal. Pensemos nosotros, por ejemplo, ¿sí?, en el rol que juegan las corporaciones. Piensen las corporaciones como, podríamos decir, las empresas, ¿no?, las grandes empresas que van a ser las encargadas, en definitiva, de tratar de restaurar su poder de clase. Es decir, son los propietarios de las empresas los sujetos que van a realizar concretamente esta acción. Y en ese sentido, las corporaciones, vemos, y ese es el análisis interesante que propone Harvey, empiezan de alguna manera estas corporaciones a inmiscuirse en la formación de la opinión pública. Por eso
recurren muchas de ellas a la conformación de think tanks, ¿sí? Los think tanks son básicamente los tanques de pensamiento. Se le llama think tank a lo que nosotros podemos denominar generalmente fundaciones. Un think tank, ¿qué es? Es una organización no gubernamental, una ONG, que lo que hace concretamente, ¿sí?, es tratar de incidir, de influir en la opinión pública. Ahora bien, estas ONG, estos think tanks, lo que hacen concretamente es recibir financiamiento de las corporaciones y por lo tanto de alguna manera proyectar en la escena pública, en el debate público, determinadas ideas, como por ejemplo, en este sentido, las ideas y las doctrinas del neoliberalismo. Pensemos también en las universidades, en este sentido, bueno, todo lo que sería la economía de la Escuela de Chicago, iglesias, asociaciones profesionales, medios de comunicación e intelectuales. Es decir, el clima de opinión, cuando entra en contacto con los valores y las tradiciones culturales, el clima de opinión lo que hace es darle una forma, darle una determinada orientación. Y en ese sentido, este clima de opinión fue fundamental ¿para qué? Para la construcción de ese sentido común. Un sentido común que va a estar mucho más extendido, en ese sentido, de lo que uno podría, en principio, imaginarse en relación con la intervención directa de los diferentes agentes históricos. A ver, para decirlo en otras palabras, uno podría señalar, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Margaret Thatcher, ¿no? Y desde el punto de vista cultural, el thatcherismo fue, podríamos decir, una suerte de sentido común, si quieren plantear, una suerte de estructura de sentimiento que incluso trasciende a la propia Margaret Thatcher. ¿Qué quiero decir con esto? Haciendo una suerte de exageración brutal, uno podría decir que existió primero el thatcherismo y luego existió Margaret Thatcher. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se dice lo mismo con respecto al peronismo en la Argentina. Es decir, que ya había como un clima de opinión, de alguna forma, podríamos decir, deseos, intuiciones, valores que tendían fundamentalmente en esa dirección. Y por lo tanto, bueno, aparece el agente histórico como para realizar ese proceso, ¿sí? Por eso lo que estoy planteando en este caso tiene que ver con lo siguiente. Piensen ustedes esta idea de cómo los climas de opinión que se van configurando, de alguna u otra manera, ¿sí?, de alguna u otra manera, terminan como imprimiendo, ¿sí?, cierta lógica social fundamentalmente a los acontecimientos históricos. Por eso es clave en la construcción del sentido común el rol que han jugado las corporaciones, los think tanks, las universidades, las asociaciones profesionales, los medios de comunicación y también concretamente los intelectuales, ¿sí? A ver, para decirlo de otra manera, ¿no? Y esto lo vamos a ver concretamente cuando analicemos los años 90 en la Argentina. Bueno, en los años 90 en la Argentina había un intelectual de los sectores dominantes, en este sentido un periodista llamado Bernardo Neustadt, ¿sí?, que venía de alguna forma proyectando y de algún sentido también planteando ciertas ideas muy favorables a las perspectivas neoliberales. Ahora bien, en este sentido fue como pionero Bernardo Neustadt en junto con, si quieren ustedes también, Mariano Grondona, ¿no?, los grandes periodistas políticos de los años 80 y los años 90. Y uno podría decir entonces que todas las medidas neoliberales que va a adoptar, por ejemplo, el menemismo, eran medidas que ya habían sido en algún sentido pensadas y referidas, un poco esa lógica había sido canalizada básicamente por Bernardo Neustadt o por Mariano Grondona, ¿sí? Por eso, de alguna manera, lo que uno puede plantear concretamente allí es cómo se van construyendo, ¿sí?, esta lógica de consensos, este sentido común que va a ser necesario para la implementación fundamentalmente de los gobiernos neoliberales. Bueno, vamos a plantear en principio que podríamos decir, estas oleadas, o mejor dicho, estos gobiernos neoliberales, se van a desarrollar fundamentalmente en dos grandes oleadas. Una primera oleada que va a ser durante los años 80, ¿sí? Durante los años 80, los dos casos emblemáticos de implementación de medidas neoliberales van a ser concretamente el caso de Margaret Thatcher en el Reino Unido y el caso de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y luego vamos a ver cómo hay una segunda oleada a partir de los años 90, ¿sí?,
donde el neoliberalismo se convierte por primera vez en la historia en una suerte de proyecto global. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo llega concretamente al poder? Y en este sentido, ¿por qué es interesante el análisis que va a realizar Harvey de las dos experiencias históricas? Porque se da cuenta que ni los dos gobiernos neoliberales son iguales, ni llegaron al poder del mismo modo. Y entonces es muy importante ver cómo se produjo la construcción de consensos para que el thatcherismo pudiera de alguna forma implementarse en el Reino Unido y concretamente, ¿sí?, cómo Reagan también aprovecha determinadas circunstancias históricas como para aplicar determinadas medidas de carácter neoliberal. ¿Sí? En el caso concreto de Margaret Thatcher, vamos a ver que Thatcher de alguna manera pertenece o va a ganar fundamentalmente la elección en el año 1979, tengan en cuenta esto, ¿sí? 1979-1980, y concretamente vamos a ver que llega al poder por medio del Partido Conservador, que fue históricamente el Partido Conservador un instrumento de clase del poder corporativo. ¿Qué significa esto? Bueno, el Partido Conservador es el partido, en este caso, que está más conectado o directamente conectado con el mundo de los negocios. Ahora bien, si uno lo plantea en términos electorales, enseguida uno tiene la idea de que, bueno, pero si el Partido Conservador es un partido que de alguna manera es el partido empresarial en el Reino Unido, entonces, concretamente, ¿qué potencialidad electoral va a tener? Teniendo en cuenta de que ya estamos casi 20 o 30 años de dominio fundamentalmente del Partido Laborista. Y ahí vamos a encontrar que lo interesante que hace Margaret Thatcher, ¿sí?, como para ganar las elecciones y por lo tanto lograr formar gobierno, es tratar de captar una suerte de base electoral explotando el resentimiento de los sectores medios propietarios y por lo tanto tratando de exacerbar los sentimientos antisindicales. Piensen ustedes que el Reino Unido no solamente es uno de los principales estados de bienestar del mundo en los años 70, sino que además ese estado de bienestar está sustentado políticamente por los gremios más importantes del mundo, es decir, por sindicatos organizados y sindicatos sumamente fuertes. En ese contexto, entonces, es que se va a generar fundamentalmente esta suerte de ofensiva neoliberal. Y entonces, ¿cómo va a ganar las elecciones Thatcher? Evidentemente apoyándose no en un sector de clase trabajadora, esto es prácticamente imposible en el Reino Unido, sino apoyándose en los sectores medios propietarios, que en definitiva, ¿sí?, mantienen una relación equidistante con el poder sindical, es decir, no son sectores que están o que tienen representación sindical. Y fundamentalmente en un contexto de crisis económica y donde los sindicatos aparecen básicamente como vistos, como los malos de la película, en la medida en que los sindicatos son sumamente reacios, ¿sí?, a negociar fundamentalmente acuerdos salariales que involucren de alguna u otra manera beneficios para el resto de la sociedad. En ese contexto entonces es que Thatcher logra acceder concretamente a la formación de gobierno. Y en ese sentido vamos a ver que un rasgo que define fundamentalmente al thatcherismo va a ser una suerte de giro antisindical en la política británica. Pasamos, recuerden ustedes, el invierno del descontento se produce en el año 78, recuerden que Thatcher va a ganar al año siguiente, y en ese invierno del descontento encontramos una enorme cantidad de huelgas de los recolectores de residuos, huelga, si quieren ustedes también, de mineros, huelga también de docentes, huelga también de las personas que entierran, ¿sí?, del personal de los cementerios. Piensen que el año 78 es una suerte de descontrol gremial en la Inglaterra, ¿sí?, fundamentalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto particular es que Thatcher, con un discurso fuertemente antisindical, se gana de alguna manera el apoyo de los sectores medios. No por casualidad, esa línea antisindical va a continuar hasta parte del gobierno de Thatcher, ¿sí?, con la histórica huelga de los mineros, donde de alguna forma lo que hace o lo que hizo Thatcher concretamente fue desarmar las principales industrias
de la Inglaterra industrial, ¿sí? Y concretamente, en ese contexto tan tumultuoso de los años 80, bueno, enfrentarse quizás con el sindicato más importante que tenía la Inglaterra de los años 80, que era básicamente los sindicatos mineros, ¿sí? Por ello, la política del thatcherismo va a estar vinculada con un amplio programa de privatizaciones, ¿sí? Vemos el conjunto de las empresas privatizadas, se va a privatizar el acero, la electricidad, el gas, el petróleo, el carbón, el agua, los servicios de micros, los colectivos, los ferrocarriles, ¿sí? La principal línea aérea de Gran Bretaña, etc. Y no solamente eso, sino también se va a establecer un rígido control presupuestario, fundamentalmente asfixiando a los municipios, ¿sí? Que de alguna manera todavía estaban gobernados fundamentalmente por el Partido Laborista. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que el programa de reformas neoliberales que va a implementar fundamentalmente el thatcherismo tiene que ver con esto, con la defensa de los intereses de la élite y concretamente con el intento, ¿sí?, de proteger fundamentalmente a los sectores vinculados con el capital financiero y por lo tanto de alguna manera subordinar a las fracciones industriales del capital a la lógica y al predominio del capital financiero. Este conjunto de reformas, podríamos decir, de naturaleza neoliberal, va a surtir un cambio muy drástico en la economía y en la sociedad inglesa, ¿sí? A tal punto que uno podría señalar concretamente que la transformación más importante es que esa cultura obrera, vinculada fundamentalmente con las organizaciones sociales que tenía Inglaterra desde casi el momento de la revolución industrial, fue perdiendo progresivamente peso hasta, de alguna manera, ¿no?, perderse definitivamente. Hoy en día podríamos decir hasta incluso la tradición del laborismo inglés y fundamentalmente toda esa experiencia de organizaciones sociales que habían caracterizado el movimiento obrero británico, de alguna manera pasaron, ¿sí?, a mejor vida, pasaron a una nueva etapa de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? El thatcherismo se impuso fundamentalmente como sentido común. Y entonces, en ese sentido, uno podría señalar que los principales valores, las principales prácticas, las principales costumbres vinculadas con la clase trabajadora van a licuarse en favor de este nuevo sentido común, en favor de esta nueva estructura de sentimiento, ¿sí? Pensemos que desde el punto de vista económico, los éxitos no fueron repentinos para el thatcherismo. De hecho, uno podría señalar que Thatcher, ¿sí?, su popularidad pende de un hilo entre los, podríamos decir, en el año 82. Sin embargo, hay determinados acontecimientos, como puede ser la Guerra de Malvinas, que prácticamente salva al gobierno de Thatcher. ¿Por qué? Porque logró, con el enfrentamiento militar con la Argentina, logró de alguna manera congeniar y por lo tanto identificar en un único proyecto, en una única voz, en un único ideal, fundamentalmente, a toda la sociedad británica. De hecho, en ese sentido, uno lo que puede encontrar concretamente es que el thatcherismo fue más importante desde el punto de vista cultural, ¿sí?, en el sentido de cómo perdura en el tiempo, que lo que fue fundamentalmente desde el punto de vista histórico. Ahora bien, ¿qué sucedió en los Estados Unidos? También, paralelamente a lo que se estaba dando en Gran Bretaña, ¿sí?, o el Reino Unido, vamos a ver que se va a producir una situación similar, pero en los Estados Unidos, es decir, en la economía más importante del planeta. Pero a diferencia de lo que va a suceder concretamente en relación con Margaret Thatcher, Ronald Reagan va a ganar las elecciones a partir fundamentalmente de un instrumento político que va a ser el Partido Republicano. ¿Y por qué digo concretamente el Partido Republicano? Bueno, porque el Partido Republicano va a operar en los Estados Unidos a partir fundamentalmente de los años 70 como un instrumento de clase del denominado poder corporativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que vamos a ver, si bien el Partido Republicano es un partido de masas, ¿sí?, cosa que no lo era históricamente el Partido Conservador, es decir, la experiencia histórica del Reino Unido que recién trabajamos,
Pero sí lo que nosotros podemos ver es que el Partido Republicano, a partir de los años 70, fundamentalmente a partir de Nixon, va a dar una suerte de viraje y se va a empezar a convertir concretamente en el partido de clase del poder corporativo. Cuando digo el partido de clase del poder corporativo, estoy diciendo el partido de los empresarios, ¿sí? Pero para ganar las elecciones tenemos que tener una base electoral mucho más amplia, ¿sí? Porque los empresarios serán muchos en una economía como los Estados Unidos, pero no pueden por sí mismos ganar las elecciones. Y lo interesante que tiene el ascenso de Ronald Reagan al poder es que estuvo vinculado fundamentalmente con una base popular que históricamente tenía el Partido Republicano, pero que a partir de los años 70 va a tratar de capturar o va a tratar de alguna manera de captar un electorado con un fuerte perfil conservador. Hasta ese momento el Partido Republicano era un partido liberal, ¿sí? Un partido liberal más en línea con búsqueda de nuevos negocios, ¿sí? Libertad de comercio, etcétera, liberal también en lo cultural. Sin embargo, lo interesante que se va a producir a partir de los años 70 es que el Partido Republicano va a pegar una suerte de viraje en pos de ciertos valores de naturaleza conservadora. Por lo tanto, la clave para el triunfo de Ronald Reagan fue, en ese sentido, captar la base popular de lo que podríamos nosotros denominar los trabajadores blancos, explotando de alguna u otra manera, ¿sí?, ese resentimiento entre lo que podríamos nosotros denominar las clases trabajadoras blancas, fundamentalmente conservadoras, de el resto de las minorías étnicas en los Estados Unidos. ¿Qué quiero plantear entonces con esto? Bueno, lo que se empieza a jugar en los Estados Unidos en los años 70 es, podríamos decir, una mayoría blanca conservadora que de alguna manera tiene comportamientos, podríamos decir, racistas con respecto a las clases trabajadoras negras, que son las principales beneficiarias del estado de bienestar. Y entonces va a ser clave, por ejemplo, la derecha cristiana para la organización electoral del Partido Republicano, para ese viraje del Partido Republicano. En ese sentido, la fundación de la mayoría moral de Jerry Falwell es, en algún sentido, quien organiza, ¿no?, y quien da voz y quien direcciona fundamentalmente ese tipo de valores y tradiciones a un partido político que históricamente es un partido político tradicional. Entonces, en ese contexto, pensemos cómo lo que señalábamos antes, cómo la creación de un clima de opinión, ¿sí?, en determinados valores, tradiciones existentes, pueden, en definitiva, dar, ¿no?, un determinado vuelco histórico. ¿Por qué digo esto concretamente? Cómo ciertas actitudes de los sectores de la clase trabajadora blanca, conservadores, ¿sí?, que en general manifestaron su racismo contra las minorías inmigrantes y fundamentalmente contra la población negra, eso mismo termina siendo con un clima, podríamos decir, intelectual, con un clima de opinión, que plantea que en definitiva la lucha contra el estado de bienestar es una forma de quitarle a los trabajadores negros, que generalmente son vagos, que todas estas cosas que aparecen en la ideología y en el imaginario conservador, bueno, en definitiva van a ser ideales para la conformación de una base electoral lo suficientemente amplia que garantiza el triunfo de Ronald Reagan en las elecciones, ¿sí? Por lo tanto, uno podría señalar cómo, en el caso de los Estados Unidos, una base electoral mucho más plebeya le permite fundamentalmente a Ronald Reagan ganar las elecciones. Ahora bien, ¿cuáles son concretamente las características de la administración Reagan? ¿Sí? Bueno, uno podría decir que, a diferencia de lo que fue el thatcherismo, las medidas o las reformas de Reagan fueron mucho más limitadas. ¿Por qué digo más limitadas? Primero porque los Estados Unidos no es el Reino Unido. Es decir, las instituciones del estado de bienestar que existían en el Reino Unido no existen de ninguna manera en los Estados Unidos. Eso significa que el tipo de medidas van a tener que ser mucho menos radicales. ¿Por qué? Porque tampoco hay necesidad de desmantelar tanto. Pero sí hay algunos elementos importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, ¿sí?, vamos a ver concretamente
que la administración Reagan lo que hace es, podríamos decir, consagrar, es decir, ratificar el giro monetarista que se estaba produciendo, ¿sí?, en la conducción de la Reserva Federal. ¿Por qué digo el giro monetarista que se estaba produciendo? Porque en el año 1979, ¿sí?, unos meses antes del triunfo de Reagan, el presidente de la Reserva Federal, un tal Paul Volcker, ¿sí?, va a tomar una medida muy interesante. Hasta ese momento, la Reserva Federal tenía una política más bien expansiva en relación al control de la inflación y por lo tanto, de alguna manera, lo que va a plantear es un intento de que de una política expansiva en términos monetarios para bajar la tasa de interés. Eso hizo que durante casi los años 70 Estados Unidos presentara tasas de interés más o menos negativas, ¿sí?, lo que venía combinado con un aumento muy importante de la inflación. Ahora bien, la medida de Volcker, que va a producirse en el año 1979, tiene que ver con restringir la oferta monetaria y, por lo tanto, liberar la tasa de interés. Situación entonces que va a llevar a que la tasa de interés de la Reserva Federal, que es la tasa de interés de referencia para todo el mundo, se va a disparar en el año 79 y en el año 80. Esta situación entonces, ¿qué genera concretamente? Que en definitiva, hay un tratamiento, una gestión, una administración del dinero totalmente diferente que Reagan en algún sentido va a profundizar. Es decir, lo que hace Reagan es ratificar la conducción de Volcker en la Reserva Federal. En segundo lugar, hay toda una política de desregulación que se va a desarrollar durante la administración Reagan, ¿sí?, que tiene que ver con en los Estados Unidos había una institución que se llamaba el National Labor Board, que planteaba concretamente, era una suerte de organización estatal que servía fundamentalmente en términos de representación de trabajadores y de empresarios para regular las condiciones de trabajo. Bueno, en definitiva, va casi a dejar sin efecto fundamentalmente esta institución, en el sentido de que, bueno, los trabajadores van a tener menos canales de participación a la hora de negociar su salario y a la hora de negociar sus condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, ¿sí?, va a plantear también un criterio de desregulación en la Office of Management and Budget, que sería concretamente una suerte de oficina que se encarga de ¿qué? De administrar el presupuesto fiscal, ¿sí?, es decir, de ver concretamente si se regulan algunas actividades económicas o no. Por lo tanto, la política de desregulación va a afectar tanto a las relaciones laborales como también, fundamentalmente, a las arcas públicas. Y por último, es muy interesante que como consecuencia del desmantelamiento de esos sistemas de promoción industrial que existían en los Estados Unidos, va a profundizarse la flexibilidad laboral, ¿sí? ¿En qué sentido la flexibilidad laboral? Bueno, va a haber un enorme desplazamiento de los puestos de trabajo, en primer lugar, del norte de los Estados Unidos al sur de los Estados Unidos, y fundamentalmente va a comenzar el proceso durante los años 80 de lo que muchos denominamos la deslocalización de la producción. Esto es, que parte de las empresas norteamericanas saquen, ¿sí?, sus inversiones de los Estados Unidos y empiecen a producir, por ejemplo, en México, en el sudeste asiático, etc. Eso marca, por ejemplo, ¿sí?, la crisis del Rust Belt, es decir, del cinturón de óxido. Piensen que el cinturón de óxido remite fundamentalmente a los estados del norte, ¿sí?, donde estaban básicamente todas las empresas manufactureras de carácter industrial, toda la industria metalmecánica, estaba concretamente en el norte de los Estados Unidos y por eso se la llamaba el cinturón de óxido, ¿no? Bueno, en definitiva, va a desarticularse todas esas zonas industriales y por lo tanto toda su política también antisindical. Hay una histórica huelga donde Reagan, en definitiva, también muestra los dientes en relación a la incapacidad, o mejor dicho, la decisión de no negociar con los sindicatos y, por lo tanto, a favorecer fundamentalmente las políticas de flexibilización laboral. Entonces, uno lo que podría de alguna manera encontrar con respecto a la administración Reagan es que sus medidas neoliberales fueron más limitadas que las aplicadas por el thatcherismo, pero también esto se explica concretamente con la naturaleza del estado de bienestar que existía fundamentalmente en los Estados Unidos. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta básicamente los éxitos de Thatcher y Reagan como
en este caso, sus administraciones y su política económica, vamos a decir que sus éxitos económicos no fueron sustanciales. No es que las economías, en este caso, ni Estados Unidos pudo terminar con la inflación, ni tampoco con el déficit fiscal. En el caso de Thatcher, también, digamos, no se recuperan los niveles de crecimiento que existieron en el periodo anterior. Sin embargo, hay algo que tienen estos dos gobiernos que evidentemente los identifica, ¿sí?, como parte de lo que podríamos nosotros señalar como un éxito político sin precedentes. ¿Por qué Thatcher y Reagan son tan importantes en la historia del siglo XX? Porque fueron los dos mandatarios, ¿sí?, que lideraron el mundo occidental en el momento en que se produce la caída definitiva del comunismo, en el momento donde se produce el derrumbe, ¿sí?, del muro de Berlín. Entonces, si bien desde el punto de vista económico, tanto Thatcher como Reagan son, en definitiva, éxitos relativamente moderados, sus principales éxitos políticos tienen que ver con haber sido los líderes del mundo occidental en el contexto en el que se produjo la caída del muro de Berlín, ¿sí? Por eso, vamos a decir concretamente que ese acontecimiento marca, ¿sí?, un antes y un después en la historia. Y en ese sentido, uno podría señalar que la caída del muro de Berlín propició ¿qué cosa? Que el neoliberalismo se convirtiera, por el propio éxito político, en la única alternativa en términos de medidas económicas que van a ser adoptadas durante los años 90. Por eso decimos que en los años 90 el neoliberalismo se va a transformar en lo que podríamos nosotros denominar un proyecto global. ¿Por qué un proyecto global específicamente? Porque el neoliberalismo va a triunfar en todos los continentes. No solamente vamos a tener neoliberalismo, podríamos decir, en Europa, ¿no? Hay un triunfo de gobiernos neoliberales en Europa, en los países pertenecientes a la ex Unión Soviética, en la gran mayoría de todos esos países va a triunfar las alternativas neoliberales, va a haber neoliberalismo en Asia, va a haber también neoliberalismo en América Latina, pensemos nosotros en los años 90, hay gobiernos neoliberales en todo el continente, Carlos Menem en la Argentina, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú, Salinas en México, es decir, tenemos gobiernos neoliberales prácticamente en todo el mundo. Y en ese sentido, el neoliberalismo aparece, ¿sí?, como la alternativa, como la única alternativa en el contexto de la globalización. Ahora bien, ¿por qué se produjo este éxito tan estrepitoso, ¿sí?, de lo que podríamos nosotros denominar el neoliberalismo? Bueno, porque a partir de los años 80, las ideas neoliberales van a ser transmitidas y van a ser difundidas también, no solo por la gran mayoría de las universidades en el mundo académico mainstream, ¿sí?, es decir, en las principales universidades del mundo, sino que además el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a servir como correa de transmisión de las reformas neoliberales. Muchos países, ante el derrumbe de sus sistemas económicos y políticos, van a tener que recurrir fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. ¿Recurrir para qué? Recurrir para un préstamo, recurrir para, en definitiva, el acceso al mercado de divisas, recurrir para, digamos, llevar adelante, no sé, una cancelación de deuda. Todas esas medidas van a conducir a que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a utilizar esa posición de privilegio. ¿Para qué? Para, en definitiva, tratar, ¿no?, de instaurar, o mejor dicho, sugerir de una forma muy particular, pero exigir determinadas medidas neoliberales a condición de la reestructuración que lo que se está planteando en términos de deuda, en términos de préstamos, etcétera. Por eso entonces, ya sea por una forma, eh, podríamos decir, desarrollada de manera vernácula o de manera autóctona, o por medio de una imposición de los organismos multilaterales de crédito, es que el proyecto neoliberal se va a convertir en un proyecto de naturaleza global. Por eso es muy interesante ver en este sentido que
muchas veces se confunde, nosotros vamos a intentar separarlo y distinguirlo, el proyecto neoliberal de la globalización como proceso económico, ¿sí? Hay una globalización neoliberal, pero no necesariamente toda la globalización sea una globalización neoliberal, ¿sí? Bueno, ¿cómo se logra concretamente esa difusión del neoliberalismo? Con lo que se conoció históricamente con el nombre del Consenso de Washington, ¿sí? El Consenso de Washington fue un consenso en el que, de alguna manera, se estableció en términos generales ciertas medidas que Washington, en este caso, piensen que luego de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial, la única, ¿sí?, superpotencia, o mejor dicho, en este caso, líder indiscutido del mundo libre, ¿no?, como le gustaba decir en ese sentido a los Bush, etc. Y concretamente, lo que se plantea allí es que hay un consenso, es decir, ese consenso tiene que ver con las medidas económicas. Y entonces, todos los países van a ser, en definitiva, aceptados dentro de ese consenso ideológico en la medida en que cumplan determinado tipo de requisitos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para formar parte de ese consenso? Bueno, este economista Williamson planteó que eran 10 medidas a tomar y que por lo tanto estas 10 medidas acercaban a los diferentes países a lo que podríamos nosotros denominar la globalización neoliberal, ¿sí? Bueno, muy rápidamente enumerarlos, ¿no? Disciplina fiscal, ¿qué significa la disciplina fiscal? Que el Estado no debe gastar, ¿sí?, más de lo que recauda. Es decir, que el Estado no debe generar déficit. Racionalización del gasto público. Esto significa concretamente, ¿sí?, que el gasto público debe ser utilizado de manera racional. Una reforma tributaria, generalmente para simplificar, ¿sí?, y por lo tanto para bajar impuestos. La liberalización financiera, cuando hablamos de liberalización financiera estamos hablando de la entrada y salida, ¿sí?, podríamos decir, del capital financiero, de los créditos y de los préstamos, y por lo tanto liberalización financiera significa también desregulación de la tasa de interés, como vamos a ver más adelante, liberalización comercial, la eliminación de aranceles, regímenes de promoción, etcétera, fomentar la inversión extranjera, esto es, evidentemente, que existan relaciones y conexiones en términos de inversión entre los diferentes capitales del mundo, privatización de empresas públicas, desregulación fundamentalmente de las relaciones laborales, esto es, en principio, flexibilización laboral, seguridad jurídica, ¿sí?, y tipo de cambio único y competitivo, esto es, eliminar todas las políticas cambiarias que implicarían de alguna manera tipos de cambios diferenciados, cepos y cualquier tipo de restricción al mercado cambiario. Es decir, si un país cumple estos 10 puntos, en definitiva, va a ser aceptado dentro de la globalización neoliberal. Y lo interesante de esto es que la gran mayoría de los países durante los años 90 intentaron ser los alumnos, los mejores alumnos de estas recetas neoliberales, ¿sí? En ese sentido, la Argentina, Chile, Colombia, han de alguna manera orientado sus economías en función de adaptarse a los requerimientos del consenso de Washington. Bueno, haciendo una suerte de resumen de esto, el Estado neoliberal en la teoría, ¿qué se plantea concretamente? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus fundamentos? Bueno, la defensa acérrima del derecho de propiedad, concretamente la denominada propiedad intelectual, teniendo en cuenta de que los estados neoliberales, al proteger el copyright, las patentes, las franquicias, de alguna manera consideran que están protegiendo la innovación dentro de la economía, la defensa del libre mercado, la inviolabilidad de los contratos. Se plantea en general la teoría del derrame o la teoría de la ola, algo de esto nosotros estuvimos hablando concretamente en la primera clase, la idea de la teoría de la ola o de la teoría del derrame, que una ola lo suficientemente fuerte levanta todos los barcos, y entonces, ¿qué significa? Un shock lo suficientemente fuerte en términos económicos hace crecer a todos, mejora la situación de todos, ¿no? La idea de la teoría del derrame tiene que ver un poco con eso. La privatización de los activos, es decir, siempre la cuestión de la gestión privada por la gestión estatal. Y por último, la libre circulación de capitales, ¿sí? Libre mercado en términos de comercio, libre circulación de capitales en términos financieros. Si bien este es el modelo del Estado neoliberal en la teoría,
En definitiva, vamos a ver que esto se va a ir modificando, ¿sí? O actualizando concretamente para la implementación del neoliberalismo en la práctica. Y ahí vamos a ver cómo, en definitiva, el neoliberalismo, si bien con una teoría que planteaba, en principio, tratar de garantizar regla de juego clara para todos, vamos a ver específicamente que algunas de estas cuestiones se van a ir distorsionando en la práctica. ¿Qué cosas importantes encuentra Harvey que en la práctica plantea el neoliberalismo? Bueno, por ejemplo, la idea de una creación de un clima óptimo de negocios, ¿sí? ¿Qué significa en ese sentido la creación de un clima óptimo de negocios? Bueno, el neoliberalismo en general va a plantear esta idea de que se tienen que generar condiciones para que el capital se invierta. Y entonces, ¿cómo se crean estas condiciones óptimas de negocios? Bueno, por ejemplo, bajando salarios, podríamos decir también flexibilizando el mercado laboral, tratando de, en principio, generando oportunidades de negocios muy importantes y muy lucrativas, ¿sí? En definitiva, el Estado neoliberal, en principio, tiende como a ir muchas veces como en contra de sus propios fundamentos, en el sentido de que no hay oportunidades para todos, sino que lo que se hace es tratar de generar, ¿no? Un clima de negocios óptimos. Algo interesante que también encuentra Harvey, que en la práctica termina siempre el Estado neoliberal salvaguardando al sistema financiero, aún a expensas, y esto se ve, por ejemplo, en la crisis del 2008, aún a expensas del medio ambiente o aún a expensas de la propia clase trabajadora, ¿sí? Que se plantea fundamentalmente la flexibilidad laboral, algo que está absolutamente comprobado que la flexibilidad laboral no beneficia al trabajador. Bueno, en definitiva, en la práctica los neoliberales adhieren casi religiosamente al principio de la flexibilidad laboral y que en la práctica en general uno podría decir que los neoliberales terminan siendo muy neoliberales en lo económico, pero muy conservadores en lo político. Es decir, la forma política que ha predominado concretamente en relación a estos modelos de gestión han sido específicamente un modelo más asociado con no tanto el neoliberalismo en un sentido íntegro del término, es decir, la libertad individual en todos los ámbitos de la vida, sino concretamente un lugar donde se favorece la libertad de empresa, la libertad económica, pero que en definitiva uno podría señalar que estas posiciones terminan estando permanentemente adheridas a posiciones tradicionalistas y conservadoras.